Hay un secreto que juré no contar. No me lo hicieron jurar con palabras. No hubo ninguna promesa formal, ningún papel firmado, ningún acuerdo pronunciado en voz alta. Me lo hicieron jurar con una mirada. Con el silencio de mi madre la mañana siguiente. Con la manera en que toda la comunidad cerró filas alrededor de una sola decisión, que lo que le pasó a Esther King nunca debía salir de esas puertas. En mi comunidad, quedar embarazada sin estar casada no era un error. Era una sentencia. No una sentencia que alguien pronunciaba en voz alta. No había tribunal, no había juicio formal. La Ordnung no necesita esas cosas. La Ordnung funciona en silencio, y el silencio es peor que cualquier sentencia pronunciada. Yo tenía 16 años cuando vi lo que le hicieron a mi mejor amiga. Y callé. Callé porque me dijeron que callar era protegerla. Callé porque vi lo que le pasaba a quien no callaba. Callé porque el miedo, ese miedo particular que solo existe dentro de esos muros, era más grande que yo. Pero ya no tengo 16 años. Hoy te cuento lo que mi comunidad prefería que yo guardara para siempre. Me llamo Miriam. Crecí en una comunidad Old Order Amish en Lancaster County, Pensilvania. Salí hace menos de 2 años. Todavía estoy procesando lo que viví, en terapia, en conversaciones que nunca pude tener mientras estaba adentro, en vídeos como este donde finalmente puedo decir en voz alta lo que durante años solo existió en mi cabeza como un peso que no tenía nombre. Este video no es sobre mí. No completamente. Es sobre Esther King, mi amiga más cercana desde que teníamos 9 años. Ella tenía 17 cuando quedó embarazada. Y lo que le pasó después, lo vi todo. Cada etapa. Cada decisión que tomaron sobre ella sin consultarla. Cada silencio que la fue apagando de a poco. Me hicieron jurar que no lo contaría. Me dijeron que si hablaba, enfrentaría lo que ellos llamaban meidung, el ostracismo comunitario. Que mi familia podría darme la espalda. Que perdería todo lo que conocía. Y en ese momento, a los 16 años, dentro de un mundo donde afuera no existía nada real, esa amenaza era suficiente. Guardé ese silencio durante años. Lo cargué. Lo protegí. Hasta que entendí a quién estaba protegiendo realmente. Si quieres escuchar lo que nadie te cuenta sobre cómo funciona el sistema por dentro, suscríbete. Cada semana cuento lo que mi comunidad prefería que yo callara. Para entender lo que le pasó a Esther, primero tienes que entender el mundo en el que las dos crecimos. Porque si no entiendes ese mundo, la historia parece imposible. Parece exagerada. Y no lo es. Es exactamente lo que pasó. La Ordnung es el conjunto de reglas no escritas que gobiernan la vida en una comunidad Amish. No escritas, eso es importante. Nadie te entrega un libro. Nadie te explica el reglamento el primer día. La Ordnung existe porque todos la conocen sin que nadie la haya enunciado nunca formalmente. Se transmite por observación. Por corrección. Por consecuencia. Cuando haces algo que la viola, lo sabes por cómo te miran, no por lo que te dicen. Y en lo que respecta a las mujeres jóvenes y a la sexualidad, la Ordnung era absolutamente clara en lo que no decía. No había educación sexual. Ninguna. Las madres no hablaban de eso. Las maestras tampoco. En la escuela Amish, que termina en 8º grado, cuando tienes 14 años, no existía ninguna clase de biología humana que tocara esos temas. Los únicos materiales que circulaban eran folletos religiosos que hablaban de buenos tocamientos y malos tocamientos, sin explicar nada concreto, sin nombrar nada, sin preparar a nadie para lo que su propio cuerpo iba a hacer. Esther quedó embarazada sin haber tenido nunca un lenguaje para lo que sentía. Sin haber entendido que podía resultar de lo que pasó esa noche. No fue una rebelión. No fue desafío. Fue una muchacha de 17 años que no tenía información sobre su propio cuerpo porque su comunidad, conscientemente, se la había negado. Y eso, en mi comunidad Old Order, no fue una atenuante. Fue irrelevante. El papel del obispo en situaciones como esta era absoluto. Daniel Troye, nuestro obispo, no era un hombre cruel en el sentido en que entendemos la crueldad. Era un hombre que creía profundamente en el orden. En la pureza de la comunidad como cuerpo colectivo. Y cuando un miembro violaba ese orden, su función no era comprender.
Era corregir. Según la estructura eclesiástica Amish, cuando ocurre una transgresión el obispo y los ministros se reúnen primero, antes que nadie más sepa nada. Evalúan. Deciden. El decreto llega formado. No hay conversación, hay anuncio. Y lo que contaminaba a un miembro, en la teología que yo aprendí desde niña, contaminaba a toda la comunidad. Una joven embarazada sin casarse no era solo una chica en problemas. Era una amenaza simbólica a la pureza de todos. Por eso la respuesta fue tan rápida. Por eso no hubo tiempo para que Esther procesara lo que le estaba pasando. Por eso, cuando la barriga comenzó a crecer, el sistema ya tenía la solución lista antes de que ella terminara de entender el problema. Y lo que el obispo Daniel dijo en esa reunión con las familias, eso lo cuento ahora. Recuerdo la mañana en que me enteré. Esther me lo dijo en susurros, en el porche de su casa, con las manos apretadas sobre el delantal. Me dijo que había faltado 2 ciclos. Que tenía miedo. Que no sabía qué hacer. Yo tenía 16 años. Ella tenía 17. Las dos sabíamos, en algún nivel, lo que eso significaba. Pero ninguna de las dos tenía palabras para lo que venía después. No pasó mucho tiempo antes de que las familias supieran. En una comunidad Amish, los cuerpos son visibles. La ropa no oculta. Las mujeres mayores notan. Y cuando notaron, no hablaron con Esther, hablaron con su padre. Y el padre fue al obispo. Y el obispo convocó a las dos familias. Yo no estuve en esa reunión. Nadie me dijo exactamente lo que se dijo. Pero Esther me contó después, en otro susurro, en otro porche, con la misma cara de alguien que acaba de recibir un golpe que todavía no terminó de doler. No hubo conversación. Hubo decreto. El joven era de otra comunidad Old Order, a unas horas de distancia. Habían coincidido durante una visita comunitaria, esas reuniones entre comunidades que a veces se organizaban. No era un desconocido, pero tampoco era alguien que Esther conociera de verdad. Era otro adolescente. Otro muchacho que tampoco tenía información sobre su propio cuerpo, sobre las consecuencias de lo que ambos habían hecho en un momento de oscuridad y confusión y algo que ninguno de los dos sabía nombrar. La decisión fue que se casarían. En menos de 3 semanas. 3 semanas. Para que el vientre no fuera visible en el día del casamiento. Para que la comunidad pudiera mirar para otro lado. Para que el orden quedara restaurado antes de que el escándalo fuera inevitable. Nadie le preguntó a Esther si quería casarse. Nadie le preguntó si conocía suficientemente bien a ese muchacho. Nadie le preguntó absolutamente nada. La solución no era para ella, era para la comunidad. Y el investigador James Cates, que trabajó durante años con comunidades Amish estudiando exactamente estos mecanismos, lo documenta con precisión: el casamiento rápido no es misericordia hacia la joven. Es gestión de daño para el colectivo. Yo estaba ahí el día de la ceremonia. Recuerdo que no fue una celebración normal. En las bodas Amish hay canciones, hay comida, hay una sensación de comunidad que puede ser genuinamente hermosa. Eso no estuvo. Hubo una brevedad inusual. Un silencio distinto al silencio habitual. El tipo de silencio que todos saben que existe pero nadie nombra. Esther tenía el mismo vestido azul que cualquier novia Amish habría usado. Pero no tenía la misma cara. Tenía la cara de alguien que está cumpliendo una instrucción. Que sabe que todo lo que importaba, o podría haber importado, ya fue decidido. Si esto te está llegando, escríbeme en los comentarios: ¿alguna vez callaste algo por miedo a lo que podría pasarte si hablabas? Porque eso es exactamente lo que me pasó a mí. Después del casamiento vino lo que nadie llamó Meidung. Pero que todos practicaron. Eso es lo que necesito que entiendas. En la estructura formal de la iglesia Amish, el Meidung, el ostracismo, requiere un proceso. Requiere una votación de los miembros bautizados. Requiere pasos formales. Esther era joven, no había sido bautizada todavía, así que técnicamente no podía ser excomulgada de la manera tradicional. Pero no hace falta el proceso formal para que el resultado sea el mismo. Nadie pronunció su nombre de manera diferente de un día para otro. Nadie dijo: a partir de hoy, Esther King no es bienvenida en mi casa. Pero las invitaciones dejaron de llegar.
Las mujeres mayores que antes la incluían en sus círculos de costura, en sus tardes de preparación de comida, en ese tejido invisible de socialización que en una comunidad Amish lo es todo, dejaron de incluirla. No con hostilidad abierta. Con ausencia. Con la mirada que pasa sobre alguien sin detenerse. Necesito que entiendas lo que significa la vida social en una comunidad Amish. No hay televisión. No hay internet. No hay café donde encontrarse con alguien que no sea del mismo círculo. La vida entera, el trabajo, el descanso, la alegría, el consuelo, ocurre dentro de ese tejido de relaciones. Las tardes de costura colectiva, los desayunos después del culto, las visitas de vecina a vecina para compartir una tarea, para pedir prestado algo, para simplemente estar, eso es todo lo que existe. No hay nada afuera que compense lo que se pierde adentro. Cuando las invitaciones dejaron de llegar para Esther, no fue solo que dejara de ir a reuniones. Fue que su mundo se contrajo a 4 paredes. A la casa del marido que apenas conocía. A la compañía de una suegra que la trataba con una corrección fría que no era crueldad pero tampoco era calor. A un silencio que cada día era más difícil distinguir del aire. Yo lo veía. Cada semana lo veía más claro. El nombre de Esther pasó de decirse con cariño a decirse en voz baja. Como cuando alguien menciona una enfermedad. Como cuando alguien nombra algo que da vergüenza y no quiere que el nombre viaje demasiado lejos. Antes, las personas decían Esther y había calor en esa sílaba. Después, había una pausa antes. Un descenso de volumen. Ya sabes cómo están las cosas, implícito en la manera de enunciarlo. Una vez, tendría que haber pasado ya un mes desde el casamiento, estaba con mi madre en casa de una vecina y alguien mencionó a Esther. No recuerdo en qué contexto. Recuerdo la manera en que las mujeres del cuarto intercambiaron una mirada breve, rápida, que no necesitaba palabras. Fue un segundo. Pero en ese segundo estaba todo el veredicto. Todo el acuerdo tácito de que Esther King era ahora una categoría diferente de persona. No una enemiga. No alguien odiado. Algo más sutil y más cruel, alguien cuya presencia era incómoda, cuya historia convenía no recordar demasiado, cuyo nombre era mejor dejar pasar rápido. Su propia madre fue la parte que más me costó mirar. Ruth King era una mujer que yo había conocido toda mi vida como una presencia cálida, práctica, centrada. Después del casamiento, algo en ella cambió. No fue hostilidad, fue una especie de distancia clínica. Como si hubiera decidido, en algún nivel que quizás ni ella misma nombraba, que la hija que había conocido ya no era exactamente la misma persona. Que algo se había roto y la pieza no encajaba de la misma manera. Nadie dijo que Esther había muerto. Pero todos actuaban como si la Esther que yo conocía ya no existiera. ¿Y el muchacho con quien la casaron? Necesito que sepas que él tampoco era un villano. Era otro adolescente capturado por el mismo sistema. No eligió casarse, fue convocado por su obispo y su familia y le dijeron lo que iba a pasar. Probablemente tampoco le preguntaron mucho. Eran dos jóvenes que un sistema había unido como solución a un problema que el mismo sistema había creado al negarse a darles información básica sobre sus propios cuerpos. Pero Esther lo cargaba a él. Cargaba el bebé que crecía adentro. Cargaba el peso de las miradas en el culto dominical. Cargaba el silencio de su madre. Cargaba todo eso a los 17 años sin haber elegido nada de lo que cargaba. Yo la veía en los cultos. Me sentaba a una distancia calculada, no tan cerca que pareciera que estaba tomando partido, no tan lejos que pareciera que la abandonaba. Esa negociación interna me daba vergüenza entonces. Me sigue dando vergüenza ahora. Hubo una tarde, pocas semanas después del casamiento, en que estuvimos a solas un momento. Era otoño. Estábamos en el porche de su nueva casa, la casa del marido, que era la casa de sus suegros, que nunca iba a ser completamente suya. Ella tenía el vientre ya visible. Las manos sobre el regazo. Y me miró con una expresión que no he podido olvidar en todos estos años. No era tristeza exactamente. Era algo más difícil de nombrar. Como el agotamiento de alguien que ha entendido que las cosas son de cierta manera y ya no le queda energía para sorprenderse de eso. Como cuando un animal deja de resistir porque aprendió que resistir no cambia nada. Había una resignación en su cara que me resultó más aterradora que el llanto.
porque el llanto todavía es una forma de pelea. Lo que vi en Esther esa tarde no era pelea. Era rendición. No dijo nada. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio y eso fue todo. Después de esa tarde, me dijeron, no recuerdo bien quién, si fue mi madre o fue otra mujer mayor, que era mejor que no buscara tanto a Esther. Que era mejor dejar que las cosas se asentaran. Que cada una siguiera su camino. Me lo dijeron como si fuera un consejo. Como si me estuvieran cuidando a mí. Y yo lo obedecí. Vi a Esther con su bebé en brazos por primera vez unos meses después. Era un niño. Sano, rosado, con la cara arrugada de los recién nacidos. Ella lo sostenía con esa mezcla de agotamiento y ternura que tienen las madres jóvenes que no eligieron ser madres jóvenes tan pronto. El bebé era real y era suyo y era evidente que lo amaba, eso nadie podría haberlo negado. Pero su mirada, cuando levantó los ojos del bebé para mirarme a mí, su mirada era diferente a la que yo había conocido durante años de amistad. Había algo en sus ojos que ya no estaba. Como si alguien hubiera apagado una luz que antes siempre había estado encendida. Algo que no volvió nunca. Yo seguí callando. Seguí obedeciendo la instrucción invisible. Seguí protegiendo el pacto que nunca había firmado pero que mi silencio ratificaba cada vez que me preguntaban cómo estaba Esther y yo decía, bien, sin agregar nada más. Pero un día me pregunté, ¿a quién estaba protegiendo realmente? Tardé años en poder responder esa pregunta con honestidad. Tardé hasta que ya no estaba dentro, hasta que empecé terapia, hasta que tuve el vocabulario y el espacio para nombrar lo que había vivido sin la presión de las consecuencias inmediatas. Y la respuesta, cuando finalmente la enfrenté, fue sencilla y brutal al mismo tiempo. Yo no callaba para proteger a Esther. Callaba para proteger al sistema que la había condenado. Ese es el mecanismo. Lo que James Cates documenta en su investigación sobre sexualidad en comunidades Amish es exactamente esto: el silencio no es accidental, no es cultural, no es inocente. El silencio es una herramienta de poder. Son los silencios mismos los que ejecutan la diferencia de poder, no los castigos explícitos, no los decretos pronunciados en voz alta. El silencio colectivo, mantenido por todos y cada uno de los miembros, es lo que hace que el sistema funcione. Y cuando yo callaba, estaba haciendo una pieza de ese mecanismo. No lo hacía con malicia. Lo hacía con miedo. Pero el resultado era el mismo. Y había algo más. Algo que tardé aún más en admitir. Cuando miraba a Esther, con el bebé, con el marido que apenas conocía, con la mirada apagada que antes había sido brillante, veía algo que me aterraba más de lo que podía articular. Veía lo que podría pasarme a mí. Porque en ese mismo tiempo, yo también cargaba un secreto. Yo también estaba navegando cosas que no tenía palabras para nombrar, tomando decisiones con un cuerpo que nadie me había explicado, en un mundo donde cualquier error tenía el mismo precio que Esther había pagado. Lo que le hicieron a Esther no fue solo el castigo de ella. Fue la advertencia dirigida a todas nosotras. Y yo la escuché. Con todo mi cuerpo, la escuché. Hoy entiendo lo que entonces no podía permitirme entender. Lo que le pasó a Esther no fue una excepción. No fue un exceso. Fue el funcionamiento exacto y preciso del sistema, aplicado a alguien que había transgredido sin saber que podía transgredir, sin haber tenido nunca la información para elegir de otra manera. El sistema no distinguía entre la víctima y la transgresora porque para el sistema esa distinción no existía. Lo que importaba era el orden. Lo que importaba era la imagen de la comunidad. Lo que importaba era que el problema fuera resuelto antes de que se hiciera visible. No cuento esto con rabia. O no solo con rabia. Lo cuento porque entendí que el silencio tiene un costo, y que yo lo estuve pagando durante años sin darme cuenta. Lo cuento porque Esther sigue dentro de esa comunidad, y yo soy ahora la única que puede decir en voz alta lo que ella no puede decir. No para traicionarla, sino porque ese silencio que juré guardar fue lo primero que aprendí a obedecer. Y fue lo último que aprendí a soltar. La comunidad me enseñó que callar era virtud. Que la discreción era respeto. Que proteger los secretos de los tuyos era lealtad. Lo que no me enseñaron, lo que no podían enseñarme sin cuestionar el sistema entero, es que hay secretos que no protegen a nadie. Que hay silencios que solo sirven al poder. Que lo que le hicieron a Esther no fue una solución.
Fue una advertencia. Y yo la obedecí. Hasta que no pude más. Si alguna vez cargaste un secreto que te pidieron que guardaras por miedo, no por amor, sino por miedo, quiero que sepas que no estás sola. Escríbeme en los comentarios. Cuéntame. Aquí nadie te juzga. ¿Alguna vez callaste algo por obediencia que hoy ya no podrías seguir callando? Esa pregunta me acompañó durante años. Todavía me acompaña. Y si la respuesta es sí, si hay algo que llevas cargando que no elegiste cargar, que alguien más te puso encima y llamó amor o lealtad o tradición, este es el lugar donde eso puede nombrarse. Y si quieres seguir escuchando lo que mi comunidad prefería que yo callara para siempre, ya sabes dónde encontrarme. Lo que mi comunidad prefería que yo callara para siempre.